Qué buen momento para sumergirnos en esta reflexión. Hoy vamos a realizar un análisis bastante profundo sobre el ascenso al poder del rey David, basándonos en los relatos de Segunda de Samuel y Primera de Crónicas. Lo fascinante de este análisis es que no se trata solo de historia antigua. Vamos a ver cómo los grandes triunfos de David, y la verdad también sus fallos más sutiles, funcionan como un espejo perfecto para nuestros propios viajes de fe hoy en día. Es una historia increíble sobre el poder, la gracia y la condición humana, y es absolutamente ideal para que la profundicemos en nuestro grupo de estudio. Para guiar nuestra sesión, seguiremos esta breve hoja de ruta. Primero, su etapa como rey sobre todo Israel. Segundo, el poder de buscar guía. Tercero, las semillas de la desobediencia. Cuarto, nuestras propias fuerzas y debilidades. Y cerraremos con un canto de confianza. Empecemos con el punto 1. Rey sobre todo Israel, el ascenso al trono. Al ver esta línea de tiempo, la verdad es que es muy fácil olvidar la paciencia monumental que requirió todo este proceso. Imaginen esto. David es ungido por primera vez por el profeta Samuel cuando era solo un pastorcito o apenas un adolescente de unos 15 años. Pero atención, no es sino hasta que cumple 30 que lo ungen rey de Judá en Hebrón y reina allí un buen tiempo. Luego, tras una serie de eventos bastante dramáticos, incluyendo el asesinato de Isboset, el resto de las tribus finalmente acuden a él, reconocen que son de la misma sangre y lo ungen como rey de absolutamente todo Israel. Hablamos de un viaje de más de 15 años desde esa primera promesa hasta verla totalmente cumplida. Nos recuerda muchísimo la belleza y sí, a menudo lo difícil que es el tiempo divino en nuestras propias vidas. Y bueno, una de las primeras y más grandes decisiones de David como rey de una nación unificada fue establecer una nueva capital. Los jebuseos, que vivían en Jerusalén en ese momento, se sentían tan intocables que básicamente se burlaron de él. Le dijeron que incluso los ciegos y los cojos podrían defender la ciudad de su ataque. Fue una táctica de intimidación muy audaz, pero totalmente inútil. David fue y tomó la inexpugnable fortaleza de Sión. Ignoró las burlas y la convirtió en su bastión central, bautizándola como la ciudad de David. En total, el reinado de David duró 40 años. Y durante todo ese tiempo, trajo un nivel de estabilidad tan impresionante y se volvió tan poderoso que hasta los gobernantes vecinos empezaron a notarlo. Hiram, el rey de Tiro, una ciudad costera importante, le envió de todo: mensajeros, madera de cedro de la mejor calidad, carpinteros, albañiles, todo para construirle un palacio. Es algo enorme cuando un rey extranjero reconoce tu grandeza y tu respaldo divino de esa manera. David se dio cuenta en ese preciso momento de que el Señor realmente lo había establecido con firmeza. Pasamos al punto 2. El poder de buscar guía, el secreto del éxito exterior. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque esto nos revela la clave de su grandeza. Resulta que los filisteos se enteran de que David es el nuevo rey y suben a atacarlo al valle de Refaim. Ahora, David tenía muchísima experiencia militar. Podría haber simplemente atacado, pero no lo hace. Se detiene y le pregunta a Dios: ¿debo subir contra los filisteos? Dios le dice: sube. Y David logra una victoria aplastante. Pero ojo, poco después los filisteos regresan al mismo lugar. Y aquí está la genialidad. David no asume que la respuesta anterior sigue siendo válida. Vuelve a preguntar. Y esta vez, Dios le dice: no subas, rodéalos por la retaguardia y atácalos frente a los árboles de bálsamo. La lección aquí es clarísima. Las instrucciones de Dios son dinámicas y requieren que nuestra obediencia sea fresca cada vez. Lo que, por supuesto, nos lleva a una reflexión vital para nosotros hoy. En nuestra rutina, lo más fácil y rápido es simplemente hacer lo que ya hemos decidido que vamos a hacer, ¿verdad? Pero ¿qué tan seguido hacemos una pausa para preguntar si esa es realmente la voluntad de Dios? Ya sea que veamos a alguien que necesita ayuda o estemos en medio de un conflicto complicado en el trabajo, la verdadera pregunta es: ¿debemos meternos de lleno en esa batalla o debemos rodearla? Como nos demuestra David, a veces Dios solo está esperando que le demos el espacio, que hagamos la pausa y le preguntemos, para así poder guiar nuestros pasos. Llegamos al punto 3. Las semillas de la desobediencia. La máscara de la bendición mundana. Miren, mucho antes de todo esto, en el libro del Deuteronomio, Dios había dejado una instrucción súper clara a través de Moisés para cualquiera que fuera a ser rey de Israel. La regla era simple: no debían multiplicar esposas para sí mismos. ¿Por qué? Para evitar que sus corazones se desviaran. Esa era la ley, sin excepciones. Y aquí es donde vemos un contraste que realmente nos hace pensar.
Por un lado, tenemos este éxito exterior deslumbrante. David derrota ejércitos gigantescos y construye palacios lujosísimos con el cedro que le mandó Hiram. Pero internamente, en el mismo capítulo, casi como un comentario al margen, el texto nos dice que David tomó aún más concubinas y esposas en Jerusalén y tuvo muchos más hijos con ellas. Ahora, en esa cultura, tener muchísimos hijos era visto como el premio mayor, una señal innegable de bendición. Cualquiera que lo viera diría, ¡wow, qué hombre tan bendecido! Pero la dura realidad es que estaba ignorando por completo la ley de Deuteronomio. Esta desobediencia que parecía silenciosa e inofensiva en su momento, fue exactamente la semilla que años después traería un caos total a su familia. Es increíble cómo el éxito, a los ojos del mundo, puede servir de máscara para un peligro espiritual profundo. Vamos al punto 4. Nuestras propias fuerzas y debilidades. Un espejo para el creyente moderno. Y aquí hay una verdad que es simplemente asombrosa cuando la ponemos en perspectiva. Por más increíble e histórico que haya sido David, nuestra posición espiritual hoy es distinta. David tenía la unción, el Espíritu venía sobre él para grandes tareas, pero nosotros somos hijos adoptivos de Dios a través del bautismo. Con el Espíritu Santo habitando permanentemente en nosotros, se nos ha dado una capacidad y un llamado que van mucho más allá. Estamos equipados de una manera única para vivir plenamente en gracia. Pero seamos honestos. Igual que David e igual que todas esas generaciones mencionadas en el libro de Crónicas, cargamos con una dualidad muy real. Somos totalmente capaces de actos de una fidelidad increíble, pero al mismo tiempo seguimos siendo muy susceptibles a tropezar. Somos una mezcla constante de gracia y debilidad humana, y por eso siempre necesitamos el arrepentimiento. El punto no es que Dios nos exija una perfección absoluta donde nunca nos equivoquemos. El verdadero llamado es que usemos ese poder que se nos ha dado para elegir a Dios todos los días, presentarnos ante Él y preguntarle cómo debemos caminar. Finalmente, el punto 5. Un canto de confianza. Confiando en la fortaleza. Este salmo es una declaración de victoria y de confianza absoluta. Recuerden que David había conquistado la fortaleza física de Sión y había construido muros altísimos de cedro y piedra. Pero en el fondo de su corazón, él sabía perfectamente que la verdadera protección no estaba en su ejército, ni en las murallas, ni en los regalos del rey de Tiro. Dios era su verdadera fortaleza. Frente a cualquier error interno o cualquier enemigo externo, la luz de la gracia de Dios siempre es la defensa definitiva. Y creo que esto nos muestra el verdadero corazón de David. A pesar de todos sus errores, este enfoque es lo que lo hacía un hombre conforme al corazón de Dios. Al final del día, su deseo número 1 no era vivir en palacios gigantes, ni ser el rey más rico, ni ganar todas las guerras. Su enfoque, su una sola cosa, era estar en la presencia de Dios. De todo lo que este mundo nos puede ofrecer, un corazón verdaderamente fiel busca esa conexión por encima de absolutamente todo lo demás. Así que para cerrar nuestro análisis de hoy, llevémonos esta reflexión. Al salir a enfrentar nuestra semana, sabiendo que tenemos esa misma dualidad, capaces de hacer muchísimo bien, pero también propensos a fallar, es vital que hagamos la misma pausa que hacía David. Preguntémonos, en las situaciones de hoy, ¿dónde debemos avanzar con todo? ¿Y dónde nos pide Dios dar un paso atrás o rodear el problema? Ojalá esta pregunta nos acompañe en lo cotidiano y nos mantenga siempre cerquita de nuestra verdadera fortaleza. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión y nos escuchamos en nuestro próximo análisis.